Bienvenidos a Antequera X. Hoy les traigo un caso que durante décadas ha desafiado a la policía y ha aterrorizado a miles de personas. Un asesino que no solo mataba, sino que disfrutaba burlarse de las autoridades. Un hombre que enviaba mensajes cifrados y firmaba con un símbolo, el símbolo del zodiaco. Todo comenzó a finales de los años 60 en el norte de California. Parejas jóvenes eran atacadas en lugares aislados. El primer ataque confirmado ocurrió en 1968. Dos adolescentes estaban dentro de un automóvil cuando un hombre se acercó y sin previo aviso abrió fuego. Solo uno sobrevivió y ese fue apenas el comienzo. El asesino no tenía un patrón claro. Atacaba de noche, en lugares solitarios y elegía víctimas al azar. En algunos casos disparaba, en otros usaba cuchillo. Pero lo más inquietante no eran solo los asesinatos, era lo que hacía después. El asesino comenzó a enviar cartas a los periódicos, cartas escritas con calma, con detalles de los crímenes que solo el culpable podía conocer. En ellas se burlaba de la policía y exigía que sus mensajes fueran publicados. Algunas de estas cartas incluían códigos secretos, criptogramas que prometían revelar su identidad. Uno de los códigos fue descifrado por una pareja común. El mensaje decía: "Me gusta matar porque es muy divertido". Palabras frías que dejaron al mundo en shock. Pero otros códigos nunca fueron resueltos completamente. En cada carta firmaba con un símbolo, un círculo con una cruz. Ese símbolo se convirtió en su firma y así nació el nombre El asesino del Zodiaco. El Zodiaco no solo mataba, también llamaba a la policía. En una ocasión describió un crimen minutos después de cometerlo. Incluso afirmó haber cometido más asesinatos de los que la policía conocía, pero nunca pudieron atraparlo. Con el tiempo, los ataques cesaron, las cartas también, pero el asesino nunca fue identificado. Sospechosos hubo muchos, pruebas muy pocas, y el caso quedó abierto. El asesino del Zodiaco no solo dejó víctimas, dejó miedo, incertidumbre y un misterio que sigue vivo hasta hoy, porque décadas después nadie sabe quién fue realmente. Soy Antequera X y este fue uno de los casos más oscuros y perturbadores de la historia. Si quieres seguir explorando misterios reales, suscríbete y activa la campanita, porque aquí la verdad muchas veces supera la ficción.